beneficios a su salud. Se disminuye el servicio de autobús y aumentan las restricciones. Sepa lo que tiene que hacer para movilizarse de forma segura. Con los elementos correctos, usted podrá limpiar las ventanas sin mucho esfuerzo. Además, evitará que le queden rincones sucios. En medio de las complicaciones económicas, hacer bisutería es una opción que le puede generar dinero. Le decimos cómo hacerlo. Información actualizada y útil para toda la familia a partir de ahora. Quédese con nosotros. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares con esta mañana bien frita, pero con mucha esperanza de que las cosas mejoren. Cuídense mucho desde ya, quédense en casita los que tengan y puedan hacerlo. Pero lo cierto es que mucha esperanza de que saldremos todos adelante. Hablemos de la ley de usura y de los préstamos, que mucha gente en este momento está solicitando un préstamo, pero la ley de usura en este momento hace que se pida mucho más papeleo, que hayan muchas más formalidades, y esto puede inducir a algunas personas a que opten por ese crédito informal y que pueda ser muy peligroso. Don Jorge trabaja en un restaurante de Escazú y en un momento difícil optó por un crédito gota a gota. Sí, en realidad en cierto tiempo yo pasé una situación difícil y tuve que recurrir a ese tipo de préstamo. Yo no sabía cómo era la situación hasta que empecé a recibir amenazas. Llegó a temer por su vida cuando en una ocasión no podía pagar la mensualidad. Es que primero pagaba una cuota y cada semana me aumentaban, entonces que si yo no pagaba, iban a tocar a mi familia. Una de las críticas que le hicieron a la ley que viene a poner techo a las tasas de usura fue que muchas personas no iban a poder acceder a créditos y tendrían que pedirlo a este tipo de prestamistas. Hay un cambio, hay un antes y un después de la ley de usura a nivel nacional, ya no es lo mismo. Entonces sí van a haber muchas personas que no van a ser sujetas de crédito, no van a tener acceso a una tarjeta de crédito, a un crédito personal o a un crédito de vivienda por ese límite que establece la ley. Entonces, lo que están señalando es que esas personas podrían ir a los particulares, lo que nosotros conocemos, los créditos de la calle, inclusive, pues le decimos, hasta los garroteros. Sin embargo, usted debe de tener en cuenta que el delito de usura rige tanto para bancos o financieras como para los prestamistas informales. Si usted me dijera, bueno, pero es que esos créditos se pueden hacer a escondidillas, ¿verdad? Claro, pero si se hacen a escondidillas no se podrían ejecutar en la vía judicial en caso que el deudor no pague, porque tendría una sanción. Por decir un ejemplo, Adriana le prestó a Fabián 10 millones de colones, pero la sanción es el 1% de mi patrimonio. Entonces, es más caro enfrentar la multa que cobrarle a Fabián. Si está pensando en un crédito gota a gota, tenga mucho cuidado. No solo está en juego su vida o la de algún familiar, también sus bienes. Nunca voy a recomendar un préstamo informal. El riesgo más importante es que si no tiene capacidad de pago, no hay forma de negociar. Prefiera siempre una institución fiscalizada por la SUGEF. En caso de que no se logre que los muchachos entren a clases presenciales a partir de septiembre, imagínense ustedes que un proyecto o una prueba final podría determinar si ganan o no el curso lectivo. Desde que se suspendieron las clases presenciales, los alumnos desde kinder hasta el colegio realizan trabajos en casa con el apoyo de maestros y sus padres. La mayoría son guías de trabajo autónomo que se realizan diariamente, trabajos que según el Ministerio de Educación serán el parámetro para definir la calificación final de cada uno. Vamos a mantener el proceso de evaluación formativa a través de la recopilación de evidencias en un portafolio de aprendizaje de los trabajos, las prácticas, los ejercicios, en general los proyectos que realizan los estudiantes desde el hogar con las guías de trabajo autónomo.
Eso le va a permitir al docente también ir de alguna manera generando la descripción de lo que los chicos van logrando. Por ejemplo, si es una docente de segundo grado, cómo avanzan en el tema de lectoescritura, y de esta manera entonces ir calificando cualitativamente la descripción de lo que el estudiante logra hacer. De igual manera, los alumnos que se encuentran en el último grado de escuela o colegio se regirán bajo el mismo principio. Los profesores deberán establecer si los estudiantes comprendieron y desarrollaron los trabajos de buena manera, ya que los mismos servirán para evaluarles. Sin embargo, el Ministerio de Educación no descarta realizar una prueba o proyecto final para ganar el año lectivo. Donde se pueda, si se quiere, sacar una fotografía de un plano del aprendizaje total logrado en el segundo semestre del año a partir del trabajo que ha hecho con sus estudiantes. Ese instrumento final sí tiene una calificación sumativa y sí, digamos, vamos a ver un número, no es solamente una prueba, puede ser una prueba, pero pueden ser también otro tipo de evaluaciones. Por ejemplo, en el aprendizaje de un segundo idioma está todo el tema. Pero ¿qué pasa si los alumnos y los padres no están de acuerdo con la calificación establecida bajo algunos criterios subjetivos? Cada estudiante tendrá derecho a realizar una apelación y por eso es necesario guardar cada trabajo realizado. Es decir, se construye un expediente, el estudiante y el docente van a tener todo lo que son las evidencias de aprendizaje, ¿verdad? Que es muy importante también que el estudiante las tenga, digamos, igualmente que se las pasa al docente en su folder, en sus archivos, es decir, que las registre adecuadamente y organice su propio portafolio de aprendizaje, así como la evaluación. Entonces, esos dos elementos son los que tienen que estar muy bien sistematizados y registrados para la toma de decisiones en ese sentido. De momento, el Ministerio de Educación mantiene previsto el retorno a clases para el mes de septiembre, pero estará definido por el comportamiento de la pandemia. De continuar como hasta el momento, sería la primera vez que miles de estudiantes se gradúen estudiando desde casa. Iniciamos semana con restricciones más severas en lo que se refiere al tránsito, así que vamos a ver cómo amanecieron nuestras calles y precisamente Melissa Omaña va a informarnos al respecto. Melissa, muy buenos días. Muy buenos días. Mañana lluviosa y fresca y eso no ha detenido la acción de la Policía de Tránsito, que hoy pues están con operativos en distintas partes del país por la situación, esta restricción estricta de tránsito que se presenta en el país. Tengo conmigo a don Germán Marín, él es director de la Policía de Tránsito. Don Germán, buenos días, gracias por acompañarnos en Giros. ¿Cómo ha estado un estado de situación desde el fin de semana hasta hoy en términos de la restricción vehicular? Bueno, muy amable, muchas gracias y buenos días. Sí, bueno, en realidad nos mantenemos en diferentes controles a nivel nacional. El fin de semana vimos pues una dinámica muy baja, efectivamente, donde el conductor, una gran cantidad de ciudadanos pues comprendieron la importancia de este tema, la restricción sanitaria. Incluso un día como hoy vemos las calles, hemos hecho varios recorridos desde horas tempranas sumamente limpias y casualmente pues lo que se busca es evitar el contagio. Lamentablemente pues siempre se sigue sorprendiendo conductores que irrespetan la restricción y tanto sábado y domingo el promedio en un lapso de 24 horas se confeccionaron entre unas 230 a 240 multas a conductores que irrespetaron esa restricción. Aquí valdría pues la pena recordar que la multa es de 110,000 colones y también conlleva el retiro de la matrícula. Y por otro lado recordemos que si dentro de estos retenes nos ha sorpasado personas que sí andan con su placa permitida para poder circular, pero andan con la revisión técnica vencida o no andan licencia o andan alguna situación, incluyendo conductores que hemos visto no utilizan el cinturón de seguridad. Entonces esto pues siempre le va a conllevar la multa, no por restricción, sino se le hará la multa por la infracción que está cometiendo en ese momento. Aquí vemos, don Germán, bueno, detienen vehículos, como usted lo mencionaba, con placa 1 que podrían circular hoy en buena teoría y también con otro número de placas que no podrían circular hoy en la GAM. Por ejemplo, aquí observamos a un conductor que está mostrando un documento. La carta es la única manera, digamos, de comprobar para quienes no tienen placa para circular el día de hoy, los trabajadores. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, sí, recordemos que existen las excepciones para la restricción vehicular. En la zona que nos encontramos, en los cantones naranja, recordemos que las placas que
podrían circular son únicamente las terminadas en 1 y 2 o las excepciones para aquellas personas que van a ir a trabajar debidamente justificados con el documento idóneo que les ha extendido el patrono en ese sentido. De acuerdo. Le agradecemos mucho la información, don Germán. También el fin de semana nosotros pudimos observar, y es una noticia que se ha comentado mucho a nivel de redes sociales, el caso de un conductor, don Germán, que se arrolló y le suplicaba a ustedes, en este caso los compañeros oficiales de tránsito, que no le quitaran las placas. ¿Qué información manejan ustedes de este caso y de la súplica que realizaba este conductor? Bueno, en este caso el detalle incluso fue un retén coordinado con otros entes policiales, y en apariencia pues él estaría retirándose del lugar del retén. No obstante, en virtud de las varias circunstancias que ocurrieron en la escena, sí, efectivamente, incluso el caso está en investigación por otro tipo de acciones que hay que revisar, pues el archivo policial, donde el ciudadano se hace un análisis profundo de qué fue lo que ocurrió y cuáles son otras infracciones que había en el lugar. Como el caso actualmente está pues para otra valoración en archivo policial, lo conveniente es esperar hasta que termine el informe que estaría haciendo Seguridad Pública sobre este conductor. Don Germán, también los ciudadanos están muy nerviosos porque tienen que salir, trasladarse, por ejemplo, llevar a la mamá al trabajo. En este caso, las cartas tienen estrictamente que decir el nombre del conductor. Por ejemplo, es la señora la que trabaja en el lugar donde ella tiene que presentarse, no quiere andar en autobús o en taxi. Sin embargo, no sabe manejar, por ejemplo. La carta debe estar a nombre del hijo o de la persona que la va a llevar al trabajo del conductor. ¿Qué especificaciones hay en eso? Y si es tan estricto como se lo planteamos. Sí, bueno, recordemos que el documento como tal tiene que ser un documento idóneo. Sí, como usted me lo comenta, la señora es la que trabaja en X dependencia, pues sí, obviamente el documento debe decir que la empresa, una empresa real, con personería jurídica, donde certifica que esta señora es la que trabaja para esa dependencia. A su vez debe incluir efectivamente que la persona, ya sea el hijo o sea un familiar, es el que la lleva del punto A al punto B, debe estar el lugar de donde la lleva, el lugar de residencia y el lugar donde trabaja, donde queda la empresa. Entonces sí tiene que estar claramente identificado el nombre del conductor, el número de placa, dónde vive, porque recordemos que va a haber un momento en que el conductor va a llevar a esta señora desde su casa de habitación a donde está la empresa, pero posteriormente él se tiene que devolver solo. Entonces la carta tiene que ser sumamente clara, o el documento laboral tiene que ser sumamente claro, para que después cuando él se devuelve solo no le den una infracción. Y los rangos de tiempo o los espacios de horario, para que no se dé a malas interpretaciones. Si la señora entra a las 7 de la mañana, pues obviamente de las 7:10, 7:15, 7:20 va de regreso ya el conductor solo, porque ya dejó a la señora. Si lo sorprenden en un horario diferente, pues obviamente eso podría acarrearle la multa, porque entonces significaría que está usando el documento, pero para otro tipo de cosas, que es lo que le estamos solicitando a los ciudadanos, que seamos conscientes. Nos ha ocurrido gente que incluso nos hace el reclamo: me dice, es que yo andaba la carta, pero me hicieron la multa. Sí, pero está utilizando la carta para otros fines, o el documento laboral, no hemos visto que lo están utilizando para otros fines, y no se trata de eso. No es que este documento laboral es un salvoconducto para yo poder hacer cualquier cosa y en cualquier horario. Es un documento, es un permiso, es una excepción para poder ir a trabajar de la casa al trabajo y del trabajo a la casa únicamente. No es para andar por todo lado y hacer diferentes movimientos. Don Germán, esto es en el gran área metropolitana. ¿Qué pasa con los otros cantones que están en alerta amarilla? Sí, en este caso los cantones que no están en zona naranja, o en cantones en naranja, que son donde hay mayor restricción, los cantones amarillos tienen pues mayor libertad en ese sentido. Un día como hoy, el resto de placas pueden circular, más bien opera la restricción anterior, que son los cantones amarillos, las placas terminadas en 1 y 2, en ese caso son los que no podrían circular, y los otros números de placa son los que sí podrían estar en esos cantones amarillos, para no se le haga una confusión a la gente. Le agradecemos mucho la información, don Germán Marín. Esto es un reporte detallado entonces para que ustedes sepan cómo opera la restricción vehicular, y en minutos le vamos a dar el detalle de cómo está funcionando el sistema de autobuses en el país.
Haremos ese contacto en el momento preciso. Muchísimas gracias, Melissa, por esta información. Y de momento vamos a hacer contacto con el doctor Jorge Espitaleta, precisamente para hacer un análisis de situación. Doctor, muy buenos días. Doctor, el efecto de las medidas actuales, ¿cuándo estaremos viendo esos resultados? Buenos días. Bueno, probablemente estos efectos de esta semana las vamos a empezar a ver en una semana más o menos, cuando disminuya la posibilidad de precisamente del contagio y de que empiecen a presentar síntomas los pacientes que posiblemente entren en la cadena de contagio. Así que no vamos a esperar que durante esta semana bajen los números, no es probable que esto suceda. Y lo empezaríamos a ver probablemente a partir del próximo martes, miércoles de la semana siguiente. ¿Podríamos afirmar, doctor, que el virus se mueve conforme se mueve la gente? Sí, exactamente. Básicamente la fuente de contagio somos nosotros mismos, entonces entre menos desplazamiento tengamos, entre menos posibilidades de contacto persona a persona tengamos, menos posibilidades de contagio va a haber. Y es por eso que se toman las medidas de restricción, precisamente de mantenernos en casa, que ha sido uno de los mensajes reiterativos que se han dado, precisamente por eso. Si yo no tengo que salir, por favor, no lo hagan. Inclusive en esta semana, si realmente no tienen que utilizar el día en que pueden salir de su vivienda para ir a comprar las cosas necesarias y realmente no se tiene que hacer, lo ideal es que no se haga, no salir porque sí, hoy es el día de mi placa y puedo hacerlo, o ocurrir ir una cosa o dos cosas a alguno de los sitios que todavía están abiertos, intentar no hacerlo. Reducir la movilidad, para que nos quede claro, reducir la movilidad reduce el contagio. Exactamente, tenemos que disminuir la posibilidad de estar en contactos con personas que no son de nuestra burbuja familiar. Y reiteramos esto, que es la familia que vive bajo el mismo techo. Tampoco es ir a hacer visita a otros familiares, es las personas que conviven conmigo son mi burbuja familiar. Doctor, hay muchísima preocupación de la gente en general por los 2 casos de los pequeños que se mantienen en este momento en la unidad de cuidados intensivos. Sí, básicamente pues normalmente, como se ha venido diciendo, los niños en principio tienen menos afectación, pero igual es un porcentaje que en alguna literatura va desde el 0.2 al 2%, no tan alto como en los adultos, pero se puede presentar, y como también ya han dicho las autoridades, hay un síndrome inflamatorio que se parece mucho al síndrome de Kawasaki, que da una alteración importante en los niños y que se ha asociado a este virus. Entonces, no pensemos que nuestros hijos, que nuestros niños son indemnes a la enfermedad. Tenemos que protegerlos igualmente a ellos, evitar el contacto innecesario, evitar que salgan. De hecho, no deberían salir en este momento prácticamente a nada, excepto que puedan tener sus áreas de caminatas o diversión, pero que sea dentro de la burbuja familiar. Ahora, doctor, trascendió en las últimas horas que el CEACO ya está lleno, ¿verdad? Las 88 camas, si no me equivoco. ¿Esto es así? Y en este caso, digamos, ¿cómo procederían a distribuir a los pacientes que sigan necesitando de hospitalización? Bueno, la institución tiene un plan de expansión que se puso en marcha desde la semana pasada, que ayer el gerente médico explicó. Realmente todos los hospitales centrales cuentan con capacidad resolutiva y de recepción, pero obviamente esto lo manejan las autoridades de la institución y serán los encargados de ir dando. Sí, en este momento podemos decir que Costa Rica tiene capacidad de respuesta, pero como siempre lo hemos insistido, es una capacidad que tiene un número finito, entonces no podemos pretender. Al principio estaba muy laxa la situación y todos pensábamos que íbamos a tener suficiente cama para todos. En este momento, con el aumento continuado de infecciones, pues vamos viendo que cada vez se limita más la posibilidad de atención. Entonces tenemos que estar claros y concisos que nuevamente es vital aplanar la curva. Y siempre lo hemos dicho desde un inicio, el aplanar la curva lo que nos hace es dar tiempo
de los pacientes que ya tienen la enfermedad, que ya están internados, se puedan egresar y poder ir recibiendo. El aplanar la curva no es la solución de la enfermedad, no es que no nos va a dar la enfermedad por aplanar la curva. Lo que siempre estamos diciendo es que esto nos va a dar la posibilidad de que cuando necesitemos una cama para un enfermo podamos tenerla. Ahora, doctor, el ministro de Salud afirmaba en estos días que mucha gente llega muy tarde a la consulta, incluso refiriéndose más aún a los adultos mayores. ¿En qué momento debemos de ninguna manera, digamos, suspender la ida inmediata a poder ver qué está pasando con nosotros? Se han activado algunos sistemas de alarma, los números telefónicos, se da seguimiento telefónico también a los pacientes. Yo creo que si definitivamente sentimos dificultad para respirar, tos persistente que nos incapacita inclusive para hacer actividades de la vida cotidiana, debemos consultar, en el entendido que esto no es lo habitual que produce una infección de vías respiratorias. Podría no ser COVID, pero si nos está causando problemas para actividades de la vida diaria, como poder desplazarme al baño, poder desplazarme a la cocina en mi casa, y la tos se hace incesante, que no me permite respirar con tranquilidad, no debo quedarme en casa esperando a que se va a solucionar de manera sola. Debemos tener una consulta, primero que hagan el diagnóstico, porque podría ser otra etiología también, y una vez hecho el diagnóstico, pues dar las medidas básicas de tratamiento, inclusive las medidas de internamiento, si así lo necesitara. Tenemos que tener en mente, por ejemplo, hacer tal vez un ejercicio sencillo de tomar una respiración profunda y empezar a contar por segundos de manera mental y ver hasta cuánto puedo llegar. Por ejemplo, esta es una de las medidas básicas. Si yo tomo una inspiración profunda y logro contar unos 15, 20 segundos, probablemente mi capacidad respiratoria está bastante bien. Entonces hay que irnos midiendo, ver si vemos que tenemos síntomas, que voy desarrollando síntomas nuevos, que voy teniendo cada vez mayor dificultad para hacer las cosas que normalmente, que cotidianamente hago yo en mi vivienda, pues es un signo que nos tiene que dar alarma. No tenemos que esperar a que progrese. Bien, doctor Espitaleta, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana toda esta información. Desearle lo mejor en este día y en esta semana. Muchísimas gracias. Con gusto, estamos a la orden y por favor, quedémonos en casa. Si no es necesario salir de casa, no lo hagamos. Muchas gracias, doctor. Bien, y nosotros volvemos a hacer contacto con nuestra compañera Melissa Umaña, precisamente lo que nos quedó ahí en el tapete sobre el tema del transporte público. Adelante, Melissa. Hola, muy buenos días. La otra cara del transporte sin duda son los autobuses. Pocos vehículos en la calle, pero los autobuses sí llenos en su totalidad. Sin embargo, se dice que las empresas deben estar funcionando a un 20%, pero ¿cómo podríamos traducir ese 20%? Doña Silvia Bolaños, la directora de Canatrans, nos lo explica. Doña Silvia, buenos días, gracias por acompañarnos en Giros. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Sí, efectivamente hoy cambian las normas del juego en lo que es el transporte público. Estamos operando con el 20% del total de las unidades. Esa fue la instrucción que se giró a partir del viernes anterior, que desde hoy y hasta el próximo viernes solo podemos trabajar en las rutas de área metropolitana y rutas que no tengan más de 75 kilómetros con solo el 20% de las unidades. También hay una excepción importante que la gente tiene que conocer para aquellos que se dirigen a largas distancias, es que todas las rutas de más de 75 kilómetros en estos momentos se encuentran suspendidos sus servicios. Sin embargo, bueno, hay que entender que hay un comportamiento atípico de la demanda. El día de hoy ya nos reportan que hubo afluencia importante de usuarios entre las 5 y las 7 de la mañana, que son los horarios pico. A eso justamente íbamos, doña Silvia. Nos reportan que hubo presencia de una gran cantidad de pasajeros en las paradas. ¿Qué reporte tienen ustedes? ¿Y de qué manera se intentaría entonces dar el servicio si se opera únicamente con un 20% de los autobuses? Bueno, la instrucción que tenemos de parte de las autoridades que nos regulan, especialmente del Ministerio de Salud, es trabajar solo con el 20% de las unidades. Sin embargo, estamos en una coordinación permanente con el Consejo de Transporte Público. Lo hemos dicho que el día de hoy es un día para calibrar los servicios
y en este sentido es importante tener una conversación hoy con el Consejo de Transporte Público y explicar lo que está pasando, sobre todo en estas franjas horarias. Porque si vemos las unidades en este momento prácticamente van vacías en sentido 2-1, o sea, en sentido San José, Desamparados, prácticamente van vacías y van con muy poca capacidad de pasajeros en el sentido de Desamparados San José. Entonces vamos a tener que conversar con las autoridades para ver cómo vamos calibrando el servicio para no afectar usuarios y no tener que dejarlos sin servicio. Doña Silvia, si alguna persona no le pasó el bus hoy, ¿qué hacen entonces? ¿Cómo? ¿Dónde acuden? ¿Dónde escriben? ¿Cómo hacen? Bueno, hay que entender que por la limitación que tenemos en relación a la cantidad de unidades, habrá ramales de algunas rutas que no tengan servicio. Y esto las empresas están en la obligación de informarlo. Hemos tratado de generar comunicados de prensa, de estar informando a los usuarios, pero hay que entender que existe una limitación porque hay un lineamiento nacional y una directriz, por lo que habrá ramales de algunas rutas y algunos servicios que no se van a estar dando. Doña Silvia, ¿y qué pasa si por esta menor cantidad de bus se incumple con la medida, hipotéticamente, de que únicamente vayan pasajeros sentados, por ejemplo? ¿Dónde puede el usuario hacer esta denuncia o decir que el bus va muy lleno? Bueno, efectivamente hay que cumplir con los lineamientos que se han establecido desde el principio. Todas las personas que utilicen el servicio de transporte público, en primera instancia, tiene que ir el autobús con su capacidad de pasajeros sentados y en segunda instancia tienen que utilizar mascarilla. El tema de la mascarilla, pues evidentemente ha sido un tema donde hemos venido teniendo que hacer ajustes, pedir colaboración de fuerza pública, pero los usuarios han ido comprendiendo poco a poco la mecánica de la situación. En caso de que exista algún incumplimiento, les recomendamos en primera instancia acudir a las Contralorías de Servicios de las empresas para que se les pueda explicar en principio, por ejemplo, si no se dio un servicio en una ruta, qué situación está pasando con esa ruta en razón de los lineamientos que tenemos. Las rutas largas hacia la zona del Caribe, Guanacaste, la zona sur del país, ¿están sin operación, operando únicamente una unidad? ¿Cómo están manejando esto? No, muy similar a la situación que se generó en Semana Santa. En este momento las rutas de más de 75 kilómetros, que son por lo general las interurbanas largas, como usted bien lo menciona, no tienen servicio, no se está dando ningún servicio. Recordemos que esta medida lo que busca es que la gente se quede en la casa, que no tengamos largos desplazamientos, igual que la restricción vehicular para vehículos privados. Y sí es importante tomar en consideración, porque se estableció un 20% para rutas de menos de 75 kilómetros y de área metropolitana, entendiéndose que la mayoría del sector público iba a teletrabajar, que el sector comercio iba a cerrar sus puertas, y por eso, bueno, se estableció un 20% de unidades, pero vimos que hoy sí tuvimos una afluencia importante de usuarios en horas de la mañana y vamos a tener que hacer ajustes. Le agradecemos la información, doña Silvia Bolaños, directora de Canatrans, a tomarlo en cuenta entonces a la hora de salir de su hogar, ya que la cantidad de autobuses que están pasando es bastante menor a lo que se da usualmente. Melissa, muchísimas gracias por esa valiosa información. Te agradecemos mucho la participación en esta mañana, pero ahora vamos a hablar con el rector de la Universidad Autónoma de la UACA, don Guillermo Malavasi. Él es educador, filósofo, y va a hablar con nosotros en esta mañana justamente sobre la actitud de los costarricenses referente al virus del COVID-19. Don Guillermo, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Cómo se están comportando los costarricenses frente a este virus? ¿Estamos haciendo las cosas bien o no? Muy buenos días. Lo importante es que hagamos bien las cosas, como usted dice, y conviene recordarle a la gente que todos tenemos la obligación moral de no matar, y esto también comporta no matarse. Es decir, ni cometer homicidio, ni cometer suicidio. A veces la gente no tiene presente esto porque le parece que son responsabilidades de otros. Y en realidad es una cuestión muy importante para la vida personal de cada una de las personas
que habitamos en este mundo y en particular que habitamos en Costa Rica. Entonces hay como que afinar o recordar el concepto, no matar. Y esto significa no poner en peligro la vida de otros por descuido o porque no se dan cuenta de lo que están haciendo por inconsciencia. Y luego tampoco arriesgar innecesariamente la propia vida descuidando las medidas que indican cuidar la propia vida de una manera razonable. No es que uno va a huir de este mundo, sino que no se va a exponer al contagio de otros y tampoco contagiar a otros. Y esto debe ser una obligación moral de cada una de las personas. Hay personas que no les importa su propia vida, pero al mismo tiempo ponen en riesgo la de los demás. Entonces cometen una doble falta, porque están actuando de una manera temeraria, que se llama, y están actuando en perjuicio de los demás. Y por eso hay que buscar la manera de que a cada una de las personas le llegue el mandato ético, moral. Cuide y respete su propia vida, porque es un don. Ninguno de nosotros se ha dado a sí mismo su propia vida. La hemos recibido como un don y debemos cuidarla. Por supuesto que a cada uno de nosotros le llegará el momento de la muerte, tarde o temprano. Como lo dice el versito, en este mundo de muerte, de morir, nadie se escapa. Muere el pobre, muere el rico, muere el rey, muere el papa. Pero cuando ocurre un acontecimiento tan fuera de lo común como esto que estamos viendo y conociendo de la pandemia que afecta al mundo entero, las personas debemos pensar: si he recibido el don de la vida, debo cuidarlo. Y si otros han recibido el don de la vida, debo cuidarlos. Y en esa tesitura nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otros o de arriesgar la vida de otros. Don Guillermo, ¿sí? Disculpe, ¿será que nosotros como costarricenses no nos vamos a detener hasta que no nos castiguen? ¿Así estamos actuando? Tal vez nos falta el sentido de que alguien nos apriete fuertemente, como quien dice, enfrentarse personalmente con la autoridad, que le diga a uno: mire usted, fulano de tal, lo que está haciendo es un riesgo, un disparate, está poniendo en peligro la vida de otros. Si la suya no le importa, y que le importe la vida de los demás. Algo así es como lo que falta, pero que le llegue a los oídos y al corazón de cada una de las personas. Porque algunos viven como si estuvieran en ninguna parte, como si no fuera con ellos. Y eso no está bien, eso es un descuido peligroso. Don Guillermo, ¿sí? ¿Qué mensaje le da usted también a los costarricenses en general? Porque lastimosamente muchos de nuestros adultos mayores se nos están enfermando. ¿Qué estamos haciendo mal? Lo que estamos haciendo mal, y muy mal a veces, es que no estamos tomando debidamente en serio el cuidar nuestras vidas. Por eso le decía, si a alguien no le importa su vida, bueno, pues la va a arriesgar. Pero el asunto es que generalmente nadie va a arriesgar su vida sin arriesgar al mismo tiempo la vida de los demás. Entonces el llamado a la responsabilidad personal. Cuide su vida porque usted no se la ha dado a sí mismo, usted la recibió. Cuídela, de manera que cuando tenga que entregar esta vida pasajera, no sea por un descuido suyo, sino porque ya usted no pudo evitar. Pero había tantas recomendaciones
nos han dado de laves las manos, mantenga su casa, no arriesgue su vida ni la de los demás, procure en la burbuja. Un término que me agrada mucho, eso de la burbuja personal, se ve muy bonito. Es como quien dice, esté en el nido que lo protege, no se salga de allí innecesariamente. Y la verdad es que no cuesta mayor cosa andar con una careta, mantener la distancia, lavarse las manos, nada cuesta. En cambio, tiene un valor muy alto de respeto a los demás y de respeto a la propia vida. Así es, don Guillermo, le agradecemos muchísimo su tiempo y su valioso consejo. Muy amable. Que tenga un excelente día, don Guillermo. Igualmente, mucho gusto de saludarla. Una turista alemana se encuentra perdida en nuestro país y lamentablemente la información que se maneja es de que esto está en manos de grupos clandestinos que operan en nuestro país. El misterio rodea la desaparición de la turista alemana Karin Holzapfel. Ella vino al país a pasar 6 meses y desde hace 15 días no hay rastro de su paradero. Todo inició en marzo cuando estuvo en Panamá una semana en un festival espiritual. Desde el 17 de marzo hasta el 18 de junio se mantuvo en Santa Teresa de Cóbano. El 18 de junio una mujer la llevó a un retiro espiritual en San Mateo de Alajuela. El día 27 de junio huyó del retiro, descalza y en pijamas. Un día después llamó a sus padres desde Jacó para decirles que se sentía insegura y que su vida estaba en riesgo. El único amigo que tiene en el país asegura que ella estaba bajo el efecto de algún alucinógeno. Sí, bueno, cuando hablamos de algún tipo de droga de abuso o sustancia de abuso, podemos tener una gran gama, ¿verdad? Tanto en la naturaleza, hay muchas sustancias que se utilizan para fines recreativos, si se puede llamar así, o sustancias sintéticas que se han desarrollado en los últimos años. Los mismos laboratorios en el norte de Europa que confeccionan el éxtasis te fabrican una droga que ocasiona el efecto que vos como líder de la secta querés. Entonces, creas la secta, te vas para Costa Rica, te buscas una montaña pacífica, les adoctrinas un lavado de cerebro junto con drogas sintéticas que los miembros no saben que están consumiendo. Por eso este tipo de persona muy probablemente esté bajo el efecto de un psicotrópico hecho a la medida. Por eso cobra fuerza la tesis que su desaparición tenga que ver con una especie de secta. Lamentablemente Costa Rica, por su historia de pacifismo, es un lugar muy apetecido para los líderes que quieren inculcar este tipo de cultos o de sectas. Tenemos varias identificadas en el Caribe sur de Limón, en el centro del Pacífico costarricense y en Guanacaste. Si estamos hablando, por ejemplo, de sustancias alucinógenas, pues clásicamente las personas conocen, por ejemplo, los hongos alucinógenos, conocen también algunos productos desde hace mucho tiempo que tenían, por ejemplo, fines religiosos, como el peyote, mezcalina, todo este tipo de cosas que usaban los sacerdotes para entrar en trance, y pues la gente los usa de forma recreativa, para perder contacto con la realidad. Desde que el OIJ publicó su retrato, muchas personas aseguran haberla visto en Pérez Celedón, Osa y hasta en el bulevar de la Avenida Central en San José, deambulando de forma extraña. Se desarrolla algún tipo de esquizofrenia, algún tipo de paranoia que hace que la gente, cuando está bajo efectos de estas drogas, por ejemplo, crea que le están persiguiendo, salga corriendo, tenga accidentes, le dispare o agreda a alguien o se trate de suicidar. Entonces es muy complicado, ¿verdad? Porque puede desencadenar reacciones que son completamente adversas y enfermedades a largo plazo. Desde el punto de vista legal, lo que la familia debe hacer es declarar a la persona que se busca no apta mentalmente en ese momento. Entonces se le da autoridad, se le da poder a las autoridades policiales para que puedan disponer de ella y se le haga un examen de salud mental para ver si es apta o no es apta. La familia de Karin se encuentra en Alemania y no puede venir al país por las restricciones debido a la pandemia. Si usted la ha visto, comuníquese al 800-8000-645, línea confidencial y gratuita. Vean qué delicia, la miel es un alimento natural, nutritivo, endulza, aromatiza, además evita, usted puede cerrar heridas de la piel, la tos,
prevén el colesterol y problemas del corazón. Tenemos un equipazo y le traemos una de las mejores mieles de Costa Rica. Tenemos a la doctora Lilibet Campos, al apicultor y meliponicultor Hansel West y a la doctora Carla Calderón. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Ahora, doctora, ¿cuál es el efecto de la miel en nuestra salud? Bueno, la miel como sustancia natural, aparte de ser un endulzante, también contiene propiedades significativamente importantes en lo que es el bienestar de la salud, entre ellas la cicatrización de heridas, tiene un efecto antibacteriano en las mismas y también tiene efectos antioxidantes, antiematosos, antiinflamatorios y exudativos. A nivel de quemaduras también ayuda en lo que es el proceso de debridamiento y en otros sistemas como el respiratorio, el digestivo, entre otros. ¿Puedo tomar la miel complementando tratamientos médicos también, doctora? Sí, desde la antigüedad la miel se ha utilizado por su valor nutricional y medicinal. Entre ellos están lo que es las cefaleas, aliviar la congestión nasal, la tos, igual para el cuidado de heridas y entre otros también igual ayuda a lo que es el pH para eliminar el acné. En heridas, doctora, ¿cómo funciona? ¿Cómo hago para cerrar una herida punta miel? Bueno, en heridas lo que hace es que la miel crea una barrera, ¿verdad? Una barrera física y lo que hace es que actúa como un ambiente local húmedo y promueve lo que es el acercamiento de fibroblastos a las márgenes de la herida y aparte de eso también ayuda al crecimiento de las células epiteliales. Muchísimas gracias, doctora. Hansel West, véngase para acá. Esta es una de las mejores mieles de Costa Rica, miel de verdad. Así es, pura y natural. ¿De dónde viene esta miel, Hansel? Bueno, esta miel, bueno, tenemos varios proyectos, hay proyectos en Jicaral, San Ramón, Orotina, entonces es una miel de muy buena calidad. ¿Cuáles abejas son las que producen este tipo de miel, Hansel? Bueno, este tipo de miel en específico es la Apis mellifera, que es la abeja, pues hay varias culturas, hay una que se llama africanizada, europea, inclusive hay híbridos, pero dentro del género Apidae hay varios tipos de especies, que están las Apis mellíferas, ¿verdad? Que está las meliponini, que son abejas sin aguijón, están abejas solitarias y abejorros. Las que producen miel son los meliponini y las Apis mellíferas. Y desde Jicaral nos trajo este hotel que está aquí, ya están produciendo, ¿verdad? Sí, bueno, esto es una colmena de mariola, es del género meliponini, de Tetragonisca angustula. Y ahí usted la ve, está trabajando. Están trabajando, están pues, rastreando las zonas, ¿verdad? Y viendo a ver cómo hacen las rutas. Pero quería abrirlo un poco para que pudiéramos inspeccionar la producción de miel. Incluso no es una buena época ahorita porque estamos en invierno, pero esta colmena podemos apreciar acá. Eso está aterrado de miel, ¿verdad? Entonces esto es pura miel, si lo ven. Uy, vea la delicia. Esto es miel completamente pura de las mariolas. Esto es importante, usted las cambió de lugar, entonces ellas están rastreando, tienen que dormir aquí o si no se pierden. Exacto, ¿verdad? Esto se queda acá hasta la noche porque ellas tienen que ver su ruta y regresar y ya se puede trasladar sin ningún problema. Es una abeja muy dócil, es una abeja que no te va a atacar, no tiene aguijón, es del género meliponini y es muy dócil. Ahora, a mí me da cólera porque uno va a San José y le dicen a 3,000 pesos el tarro de miel y venga, compre mielcita. ¿Cómo sabe uno? ¿Que es miel de calidad o miel que no es miel, sinceramente? Sí, mira, Ítalo, con la miel, actualmente el país está pasando procesos donde la gente adultera la miel, ¿verdad? Utiliza jarabes de fructuosas, glucosas, entonces es un problema. Podemos decir, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una miel que es una miel adulterada. Que no es miel. Exacto, es miel adulterada. La miel tiene ciertas características. La miel es un coloide, entonces no puede ser tan translúcido. Si vemos una miel de usted no puede de ver alta la mano calidad, no se puede ver la mano del lado a lado. Póngala a la par de esta para que ustedes vean y que digan, vean, me vendieron miel adulterada. Y es muy parecido, pero si ves, la parte translúcida es muy elevada. Entonces, ¿qué hace la gente? Utiliza un bajo porcentaje de miel, utiliza colorantes, utiliza jarabes de fructuosa, glucosa y obtienen algo parecido a lo que es miel. Entonces, es un proceso bien tedioso, ¿verdad? Es una competencia un poco desleal, pero... Exactamente. Hansel, muchísimas gracias. Desde Jicaral para el mundo. Doctora Carla Calderón, necesitamos quitarnos ese resfriado a punta de miel y también subir las defensas. Es correcto. Bueno, acá tenemos miel pura. Yo soy fan de la miel cristalizada. La miel cristalizada viene a servir mucho en cuanto a cocina.
Entonces también nos ayuda a fermentar. Acá tenemos diferentes mieles fermentadas, en este caso tenemos mieles herbales. Esto es perfecto para la tos, para el sistema respiratorio, sin embargo, tiene muchos ingredientes. Entre ellos encontramos principalmente romero, eucalipto y tomillo. Entonces, en el caso de eucalipto es antiséptico, a su vez también es antiinflamatorio, entonces nos viene a ayudar en caso como de infecciones. Infección. Es correcto, todo esto. Sin embargo, también tiene romero, que romero es ansiolítico y también es antiséptico, es antibacterial, entonces nos vendría a ayudar en caso de crisis asmáticas, porque vamos a manejar ansiedad y también sistema respiratorio. Llamémoslo así, este tipo de infusiones que tiene aquí, doctora, tenemos diferentes combinaciones, vamos viéndolas, pero uno puede hacerlas en casa. Claro, es correcto. De hecho, nosotros tenemos miel a la venta, esta es miel pura, y yo soy médico naturópata, entonces guío a las personas según sus acciones, qué es lo que necesitarían tomar. ¿Qué más tenemos? Cuéntanos. Bueno, tenemos mieles florales. Ahora que estamos en el confinamiento, es muy importante preocuparnos por la mente, cuidar nuestra salud mental. Sí. Entonces, en este caso tenemos una miel floral de pétalos de rosa. Esto es antidepresivo, entonces nos va a ayudar mucho a las personas que se sienten abrumadas de estar en la casa. Negativas, abrumadas. Claro, no tienen motivación. Acá tenemos de flor de Jamaica, como podemos ver ya el proceso de fermentación empezó y está con burbujas, que es totalmente natural. Esto lo que va a hacer es sistema inmune, va a mejorar defensas, tiene muchísima vitamina C y a su vez ayuda a mejorar ánimos y emociones encontradas que tenemos. Acá tenemos también unas tinturas. Las tinturas lo que hice fue que utilicé polen como coayudante porque sabemos que el polen mejora estados anímicos y también nos da mucha energía. Entonces, bueno, en el caso de la flor de Jamaica, como dije antes, sistema inmune, pero también nos ayuda en caso de depresión. Acá tenemos valeriana. Valeriana es un nervino. Se le baja todo, ¿verdad? Sí, uno. Impresionante. Al ser un nervino, es un tónico del sistema nervioso y también a su vez es antiséptico, es ansiolítico, es un sedante, entonces nos va a ayudar a dormir. Tulsi, que es una hierba adaptogénica, esas de estas hierbas que debimos haber tomado antes de la cuarentena porque nos ayuda a mejorarnos. Para predecir si supiera uno. Si uno hubiera sabido, porque nos ayuda a manejar niveles de estrés. Entonces esto va a ser un tónico también del sistema nervioso, nos va a dar más energía, nos va a dar concentración. Y acá también tenemos muy importante para el sistema digestivo. Nosotros para tener la mayor cantidad de nutrición, de nutrientes, que es correcto, de la miel, lo que vamos a hacer es combinarlo con yogur griego. Entonces, en este caso, tenemos un parfait de yogur griego que lo hicimos con chía. Al utilizar el yogur griego lo que va a hacer es que nos va a aportar nutrientes necesarios y bacterias para mejorar nuestra flora intestinal, y también la miel tiene el mismo atributo. Entonces, voy a necesitar su ayuda. Con todo gusto, claro que sí, claro que sí. Como pueden ver, esto es miel pura y cristalizada, deliciosa. Uy, qué rico, hombre. Así es como se debería ver la miel pura. La miel real. La miel real, y esto va a ser nuestro endulcorante. Y un ejemplo de algo que podemos hacer en la casa muy fácil es una jalea de moras. Bueno, la miel también es un antioxidante, al igual que las moras y el tomillo. Entonces, básicamente, aparte la miel ayuda a regular sistemas hormonales. Entonces va a ser muy útil para todo esto. Vamos a pasar un segundito con la doctora. Doctora, la miel es un fuerte bactericida. En este momento de virus necesitamos estar protegidos, ¿verdad? Sí, exactamente. La miel tiene factores que actúan y afectan precisamente a microorganismos patógenos. En efecto, las bacterias, algunos de esos factores son el peróxido de hidrógeno, la alta osmolaridad, la acidez. Contiene un péptido antimicrobiano de abeja, que es la defensina 1, y también compuestos fenólicos, entre ellos los flavonoides. Hansel, hay personas que meten la miel a la refri. ¿Se debe hacer o no se debe hacer eso? No, es una práctica que no se debe realizar. La miel debe estar siempre a temperatura ambiente. Vamos a ver, al ser una solución saturada, ¿verdad? La miel a veces tiende a cristalizar como un proceso natural. No hay ningún problema. Más bien, a veces es preocupante que no se cristalice. Entonces, como proceso natural, ella está saturada a un 70% más o menos de azúcares, ¿verdad? Buenas, y se tiende a cristalizar. Entonces, si la metemos al refrigerador, puede ingresar humedad, cambia las propiedades de la miel, cambia la contextura.
Doctora, ¿me ayuda la miel a subir las defensas en estos momentos? Sí, actúa también a nivel del sistema inmune. Lo que hace es que aumenta y estimula los linfocitos y los fagocitos, que son moléculas en el sistema inmune. Ahora, Hansel, esto es cera de abeja pura. Cera de abeja pura. ¿Qué hacemos con esto entonces? Con la cera de abeja se pueden hacer, bueno, se utiliza para cosméticos, se utiliza para hacer candelas, se utiliza para mascarillas, ese tipo de cosas para la piel. A veces tiene diferentes tonalidades, a veces es más amarillo, depende de la cera, del color que la abeja dé. ¿Qué es esto negro que trae por aquí, Hansel? Esos son propóleos, sí, tal. Entonces, eso se llama geopropóleo. Es un propóleo que está hecho a base, bueno, todos los propóleos están hechos a base de resinas, de árboles, ¿verdad? Y las abejas lo procesan. En especial es geopropóleo, entonces utiliza piedras, tierra. Esto no es muy bueno como para algún tipo de consumo o algún medicamento. Esto sí, eso es propóleo, propóleo puro, no es geopropóleo. Entonces es una contextura un poco como chiclosa, ¿verdad? Y está ese tipo de propóleo que es de otra especie de abeja, igual se puede utilizar sin ningún problema. Muchísimas gracias a este equipazo de la miel, les agradezco mucho su visita. Mucho gusto, es un placer siempre estar acá. Gracias, seguimos. Cuando hablamos de mantequilla, qué rica que es, ¿verdad? Porque cambia el sabor o mejora el sabor de los alimentos, y hoy vamos a hablar de unas mantequillas muy particulares que son a base de semillas y que podemos decir que son un pequeño manjar. Así que la doctora en nutrición, Natalie Solera, nos habla de los beneficios de estas. Muy buenos días, Natalie, gracias por acompañarnos. Buenos días, Vero, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son esos beneficios de estas mantequillas a base de semillas, Nati? Bueno, los principales que conocemos es la famosa mantequilla de maní. Entonces hoy trajimos algunos sabores diferentes como para innovar un poquito más, ¿verdad? Estas mantequillas que son a base de semillas tienen una propiedad, Vero, y es que tienen fitoesteroles que nos van a ayudar a disminuir lo que son los niveles de colesterol. Claro, todo con moderación porque siguen siendo grasas, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos, vos decías mantequilla de maní, pero ¿cuáles son las diferentes mantequillas que nos traes en esta mañana? Ok, bueno, por ejemplo, por este lado tenemos una que es mantequilla de maní, que es la clásica, pero trae el matcha, que es un tipo de té verde. Tiene un sabor amarguito que es bastante rico, a mí me gusta mucho, y la combinación con el maní queda delicioso. Entonces acá tenemos, por ejemplo, algo que podría servirnos como un snack o una merienda, que es, por ejemplo, maní, bueno, pinchitos de maní, de mantequilla de maní con matcha y banano. Y ese podría ser entonces para adultos, para niños. Claro, la ventaja de las mantequillas es que nos sirven para todo el mundo y son muy fáciles también como para andarlas, ¿verdad? Porque podemos echar en un tarrito, incluso hacerlas nosotros mismos en casa y nos las llevamos de merienda ya sea a la escuela o al trabajo. Ahora nos tienes que enseñar a hacer estas mantequillas, claro, porque además suenan delicioso. ¿Qué más tenemos? Porque hay diferentes sabores. Okay, por acá tenemos unas tostaditas de pan integral con mantequilla de maní, pero esta lo que trae es canela. Igualmente la combinación entre canela queda muy rico y para ponerle algo como más frutal o más acidito, le pusimos lo que son las fresas. Eso igualmente podría servirnos como un snack, como una merienda o incluso cuando tenemos ansiedad, pero que a veces decimos como, bueno, todavía no me toca la siguiente comida, pero siento como ese hueco en el estómago. Las mantequillas de maní también, al tener tanta fibra o incluso de otras semillas, ayudan a lo que es la saciedad. Eso es una gran ventaja porque ahora, y particularmente esta semana que estamos más guardaditos en casa, nos da por estar comiendo a cada rato. Claro, nos dan como esos picos ansiosos y es por eso mismo, ¿verdad? Porque nos sentimos encerrados y a veces en casa también tendemos a picar un poco más porque tenemos todo ahí disponible. Pecamos un poquito. ¿Esta que tenemos por acá, de qué es? Esta es la de semilla de marañón, entonces lo que hicimos fueron unos pancakes que lo que tienen son la mantequilla de marañón y le pusimos unos nibs de cacao, que es básicamente cacao puro. Entonces son bajitos en calorías también. Y para lo que es el pancake podrían utilizar algún tipo de harina integral. ¿Y eso serviría como desayuno? Eso sería perfecto como un desayuno. Incluso, bueno, a mí me encantan las combinaciones así medias raras. Entonces, por ejemplo, lo que es un pancake también se podría acompañar como de un huevito, por ejemplo, una rebanadita de queso y ahí le aportamos todavía más proteína.
Ahora, ¿cuál es la ventaja de consumir este tipo de mantequilla versus la mantequilla convencional? Ok, lo que es la mantequilla convencional tiene muy alto el colesterol. Entonces ahí lo que va a pasar es que si consumimos muchísimo de este tipo de mantequillas, como la corriente que acostumbramos a untarle al pan, etcétera, podría ser que este tipo de mantequilla nos vaya a elevar el colesterol, los triglicéridos, el peso corporal, nuestro porcentaje de grasa, a diferencia de este tipo de mantequillas que aparte de que aportan muchísima saciedad, también tienen los fitoesteroles que más bien provocan el efecto contrario, o sea que nos van a bajar estos niveles de colesterol en sangre. O sea, son muy ventajosas. Claro. Ahora, esta para aquellos más antojados, los dulceros, vean qué rico. ¿Cuál es la combinación? Bueno, a mí me encanta lo que es el chocolate con la mantequilla. Entonces, esto es una mantequilla a base de la avellana y lo que tiene es chocolate puro. Entonces, por ejemplo, acá lo pusimos en unas galletitas de arroz. Las galletas de arroz son una súper buena opción cuando la persona igual tiene un poquito de hambre, tiene ansiedad o tal vez están haciendo algún plan de alimentación que es bajo en calorías. Las galletas de arroz, por ejemplo, en este caso, las 3 galletas equivalen apenas a una porción de harina, que vienen siendo unas 80 calorías, es bastante bajo. Todo lo que vemos ahí, bueno, pero ese también la galletita, tiene, claro. Ok, ajá. Ahí ya tenemos banano y tenemos la combinación de la mantequilla. Más o menos lo que son las mantequillas, aproximadamente en unas 2 cucharaditas aportan unas 45 calorías. Pero en 2 cucharaditas alcanza perfectamente, claro, para untar la galletita. Que podría ser desayuno, que podría ser merienda y podría ayudarme a bajar, ¿verdad? Esa ansiedad o esos picos de ansiedad que tenemos. Algo. Yo creo que últimamente todos estamos abre el refri esperando que algo milagroso aparezca. ¿Verdad? ¿Cómo se elaboran, Nati? Ok, en este caso vamos a hacer lo que es una de almendras, que también es una de las más comunes. Entonces, acá lo que tengo es aproximadamente una taza de almendras fileteadas. Pueden utilizar la almendra entera. En este caso yo preferí la fileteada porque, bueno, se procesa un poquito más rápido. Va a ser más rápido. Entonces aquí únicamente lo ponemos en el procesador y empezamos a darle pequeños golpecitos, no lo hacemos de golpe, porque la idea con la mantequilla es que el mismo aceite que ya naturalmente tienen estas semillas sea lo que le vaya a dar esa textura cremosa. Entonces si lo ven ya ahí, voy a abrirlo un momentito nada más para que vean cómo se va... Como va soltando. Va soltando la grasita natural de la semilla. Claro, dependiendo del tamaño de la semilla, por ejemplo, en este caso, como era fileteada, pues mucho más fácil se hace, ¿verdad? Ahí poco a poco vamos a ir viendo que va agarrando un poco más de textura. ¿Lo podríamos hacer en licuadora si no tuviéramos procesador? Claro, ahí la única es que, por ejemplo, si fueran almendras fileteadas, pues sí se hace bastante fácil en una licuadora, pero si fuera, por ejemplo, los granitos de maní, salir volando por ahí. Tiene que ser una que tenga bastante potencia, eso sí. Ahora, Nati, ¿cuánto me dura una mantequilla de este tipo? O sea, a la hora de conservarla, ¿cuáles son los cuidados? Porque como son dulcitos y todo, me imagino que uno quiere que les rinda bastante, ¿verdad? Claro, bueno, la ventaja de las mantequillas es como tienen sus grasitas naturales, entonces también se pueden tener a temperatura ambiente, no necesariamente en refrigeración. No hay que refrigerar. Incluso, más bien si uno las refrigera, pero podría agarrar una textura como chiclosa o muy dura. Lo mejor es tenerlo en un envase de vidrio, por ejemplo, uno como este, que sea ojalá con un cierre hermético o que tenga tapita, bien cerradito, exacto. Y no se asusten, bueno, en este caso casi no se ve, pero a veces cuando uno lo guarda en un envase y lo dejamos reposar, puede ser que a los días el aceite se suba. Es completamente normal, simplemente lo mezclamos un poquito y está listo. Si no es que se nos está deteriorando. Exactamente. Ahora, Nati, no sé si nos va a dar tiempo de verla ya en la textura tipo mantequilla, pero ¿cuánto tiempo más o menos deberíamos hacer este proceso para que nos quede como mantequilla? Claro, si ustedes lo ven, yo lo que hago es ir moviéndolo y lo voy parando para que vaya soltando sus mismos aceites. Incluso ya en la parte de abajo, si lo ves, ya está como más pegadito. Ya se ve como la grasita. Más o menos, pero hay que hacerlo así, poquito a poquito, como unas vueltitas, paramos para que vaya soltando su propio aceite, más o menos unos 4 a 5 minutos es lo que puede durar una mantequilla de estas haciéndose, y ya luego la pasaríamos a un envase bien tapadito y ahí lo podemos tener. Puede durarte un montón, pero hasta 3 meses. No creo que les dure tanto en casa porque son tan ricas. Nos va a gustar mucho, sin duda. Pero a nivel, digamos, de que no se ponga malo, puede ser hasta 2 o 3 meses. Ahora, Nati, es solo la semilla, no lleva nada más. Claro, podríamos agregarle algún sabor si quisiéramos, por ejemplo, que vos decís como, uy, qué rico esta, que es maní con canela, o la que es de maní con matcha, o le podríamos agregar nibs de cacao o el cocoa en polvo para ponerle un sabor adicional. Pero eso porque queremos darle un sabor, pero si no, con solo la semillita es más que perfecto. Muy bien. Natalie Solera, doctora en nutrición, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y antojarnos a todos hacerlo en casa. Gracias, Nati.
Bueno, yo quería contarles que para todos los que estaban esperando el sorteo del día de hoy, 13 de julio, no se va a realizar el sorteo de la Lotería Nacional, sino que se pospone para el día miércoles 22 de julio a las 7:30 de la noche. Esto para que tome nota. Por otro lado, los sorteos de Lotería Popular del 15, del 17 y del 21 no se van a realizar. Se informa también que los sorteos de Lotería Electrónica, Nuevos Tiempos Reventados, Tres Monazos, la Loto Revancha, se van a realizar, sí, con toda la normalidad del caso. Porque la Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. En este momento, cuando son las 8:59, vamos a hacer una pausa. Nos vamos con las noticias de cada hora, pero cuando regresemos, vean esa linaza. Bueno, la van a ver entonces cuando regresemos, porque le vamos a sorprender de cómo puede ayudarle para esa buena digestión. Ya volvemos. Momentos que tienen que tener los pisos limpios, pero ¿qué pasó con las ventanas? Qué difícil que es limpiar ventanas, pero Roiner Vega nos tiene artículos que nos van a hacer la vida más fácil. Bienvenido, Roiner. Muchas gracias, Ítalo, por la oportunidad. Mira, nuestra línea de mopas limpiavidrios permite que no tengamos contacto nuestras manos con las superficies. Actualmente, pues, con el tema de COVID es súper importante. Y estas mopas, pues, útiles para lo que es la limpieza de vidrios, tienen un palo extendible, como tú lo puedes ver. Pequeño, más grande, más pequeño. Más grande, exactamente. Para aplicarlo, esta mopa precisamente tiene una fibra. Póngalo aquí para que se vea ahí a cámara. Tiene una fibra más delgada. Ajá. Puedes aplicar al limpiavidrios de preferencia. Esta fibra lo que permite es que no te raye los vidrios. Y aquí pasamos, limpiamos. Y donde usted ve que queda mojadito, ya nada limpio, nada más da la vuelta. Ahí y que queda perfectamente, escurre totalmente. Así como lo tenemos. Hay alguno que es como 2 en 1, ¿verdad, Roiner? Sí, este es 2 en 1 y súper práctico. Este resorte permite la flexibilidad, que no se te vaya. Porque uno le pone fuerza, entonces uno puede ver los diferentes ángulos a la hora de limpiar. Correcto. También tenemos esta mopa spray que súper útil para los supermercados ahora que tienen esas mamparas para evitar el contacto. Ella tiene acá un regulador. Coloca ahí. Colocas. Y ahí mismo va limpiando. Que se limpia. Y va secando. Qué buena opción. ¿El tipo de vidrio polarizado sin polarizar tiene algo que ver? No, no tiene nada que ver. Igual limpia de la misma manera. También tenemos, bueno, todas las mopas tienen su repuesto. Repuestito, importante. Por supuesto. Esta mopa o limpia persianas. Déjeme la quedita para que lo tomen los compañeros. Eso es un limpia persianas 3 en 1. De un solo. Limpia 3 persianas en un momento. Es 100% microfibra. Qué práctico. Se pone acá y se limpia. Y nada más se limpia. Correcto. Acá removemos. Ya cuando se tiene el nivel y se limpia en la lavadora. Y ahí nada más ahora lavamos normalmente como si nada, con los trapos, digamos, con los que lavamos el piso también. No hay ningún problema. También tenemos paños de microfibra. ¿Cuál es la diferencia el paño de microfibra al paño normal, don Roiner? Que la microfibra te permite captar más el polvo, permite tener mayor limpieza en las superficies. También tenemos este paño que es con iones de plata. Los iones de plata lo que permiten es que las bacterias o los hongos que puedan haber en la superficie se adhieran al paño y no, cuando un paño normal se pasa, lo que hace es que siempre deja un rastro. Deja un rastro o traslada las bacterias. Nada más las mueve de lugar. Las mueve de lugar, correctamente. Entonces, lo que nos permite es que se adhiere a los iones de plata, permite que se adhiere al paño y después cuando se limpia. Ahora, usted aquí, con permiso, tiene un líquido especial. ¿Qué trae este líquido que limpia también? Porque lo pasamos una vez y quedó eso reluciente. Es un desinfectante normal. Normal. Que usan en los hogares. ¿Cuánto necesita para uno, por lo menos, limpiar las ventanas de la casa?
Un poquito, nada más, son 3 pasaditas. Correcto. Y listo. Aquí vamos a ver para que vean este 2 en 1. Donde está ahí mojadito, nada más se da la vuelta y se escurre totalmente. ¿Hay que primero quitarles el polvo o nada más uno puede trabajarlo de una vez? Nada más se trabaja, se aplica trabaja directamente, directo. correcto. Estos son, me imagino que escurridores más grandes. Obviamente ya estos casi pues medio metro, ¿ah? Este es tiene una extensión, ya es para... Y es que hay ventanas que qué incómodas Las que son más altas en el hogar. Bueno, podemos hacer el ejemplo. Si eso fuera unas persianas, exactamente ahí arriba, ahí ya nada más escurrimos. Hombre, qué bueno. Esto tiene, acá. este escurridor, ¿cuánto es la vida útil? ¿O hay que estarlo cambiando cada cierto tiempo? ¿No? La vida útil de un escurridor de esos también depende mucho del uso que se le dé en el hogar, pero alrededor de unos 3 meses. Esta es una fibra, una película de hule. Ajá. Y esta es de esponja. De hecho, pongámoslas aquí a la par para que vean la diferencia. ¿Cuál escurre más o cuál es la diferencia? Esta la podemos utilizar para lo que es el restregar la ventana o el piso, y esta para limpiar, para hacer la función que hace es... Hombre, y aquí tenemos 1 metro. Extienda esa para ver más o menos cuánto alcanza. 1,45 m. Sí, alcanza un montón. Le agradezco mucho su visita. A ustedes las gracias. Gracias. Patricia. Linaza molida o entera es nuestra aliada siempre si queremos mejorar la salud digestiva y aliviar ese estreñimiento. También podríamos hablar de reducir el colesterol y el riesgo de enfermedades del corazón. Hoy están con nosotros 2 expertas, experta en especies, Jania Godínez, y la doctora en nutrición, Tatiana Vargas. A ambas, muy buenos días, bienvenidas. Gracias. Doctora, cuando hablamos, por ejemplo, de la linaza, ¿verdad? Hablamos de que pudiera ser molida la semilla o entera. ¿Pudiéramos hacer alguna diferenciación de cuál puede ser más efectivo o en ambas presentaciones pudiéramos decir que es lo mismo? Sí, no, definitivamente sí hay una diferencia en cuanto a la absorción de nutrientes de la molida a la entera, puesto que en la linaza molida se puede absorber más los nutrientes, las vitaminas, los minerales, por ejemplo hierro, vitaminas del complejo B, se puede absorber un poquitito más la fibra soluble, y en el caso de la linaza entera hay un tipo de fibra que es la insoluble, que nos va a ayudar más al tema de estreñimiento, de problemas gastrointestinales. En el caso de la molida nos ayuda también a la parte de lipídica, por ejemplo, a mejorar los niveles de triglicéridos, colesterol y a la salud cardiovascular. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿dónde está ese poder de la linaza, verdad? En algo tan chiquitito. Sí, definitivamente es una semillita que tiene lo suyo. Es una semilla alta en ácidos grasos omega 3, omega 6 y 9, que definitivamente nos ayudan a la salud cardiovascular, y además aporta muchísima fibra, que aparte de que nos da saciedad, como les decía anteriormente, nos ayuda a la parte gastrointestinal, a evitar estreñimiento, a sentirnos un poquitito más saciados. Y aparte, ese tipo de fibra, o los 2 tipos de fibra que tiene, tanto la soluble como la insoluble, nos va a ayudar a nivelar los niveles de azúcar en sangre y, como les decía anteriormente, el perfil lipídico o triglicéridos y colesterol. Ahora, ¿cuánta cantidad de linaza es que verdaderamente debemos de consumir para poder tener todos esos beneficios realmente? Claro, por supuesto. Por ejemplo, una cucharada de linaza nos aporta 3 gramos de fibra aproximadamente, y en ella podemos encontrar ya bastante de la cantidad de minerales y vitaminas del complejo B, hierro y demás que podemos absorber. Yo recomendaría que mínimo 1 cucharada diaria. Perfectamente se podría agregar 1 o 2 cucharadas en diferentes tipos de preparación o ingredientes o alimentos a lo largo del día. Ahora, Tati, para toda la gente que padece de estreñimiento, por ejemplo, ¿qué le podríamos recomendar? Claro. Por ejemplo, esta preparación, el batido que tenemos acá, este batido está hecho con linaza y papaya. Esa combinación nos ayuda un montón a la movilidad gástrica, digamos, a ayudar un poquitito más a la evacuación por la cantidad de fibra que tiene, ¿verdad? Nos ayuda a, ojalá, tomarlo en ayunas. Este tiene aproximadamente 1 taza de papaya y unas 2 cucharadas de linaza.
una al día. ¿En ayunas o...? En ayunas preferiblemente, que es cuando hay mayor absorción de nutrientes. Ok, mientras vamos repasando también, Hani, a lo mejor si nos decís cómo la compramos, ¿verdad? A granel o cuál es la recomendación para todos los que están allá en casita. Sí, claro, están en dos presentaciones, en semilla o molida, pero depende, como dijo la doctora, de la necesidad que tengan, entonces ustedes escogen cuál comprarla, ¿verdad? Pero se puede comprar en cualquiera de las dos presentaciones. También existen aceite de linaza. Ahora, mucha gente dice que a lo mejor en semillita es más efectivo para el estreñimiento. ¿Esto es real? Sí, en realidad tiene lo cierto, porque la semillita no se absorbe, digamos, pasa directamente, por así decirlo, desde que la tomamos hasta que ya la evacuamos. Entonces, eso ayuda un montón a que haya una mejor evacuación. Exacto, a que compacte un poquitito más las heces y pueda salir. Ok, en ese caso, digamos, para todos los que se identifiquen con esto, sería mejor entonces tomármela, digamos, en agua, qué sé yo, ponerla en agüita o mezclarla en algún tipo de alimentos. Sí. Para el caso de estreñimiento, ¿seguimos en eso? Sí, en realidad se puede hacer de las dos formas, porque dependiendo de la cantidad de linaza molida que utilicemos, va a haber una buena cantidad de fibra. Sin embargo, también la linaza entera en semillita la podemos poner a hidratar un ratito, digamos, como cuando hacemos fresco de linaza. Y esa parte, como que se hace como un poquito más gelatinosa, nos ayuda un montón a la parte de estreñimiento. Ahora, Hania, ¿la linaza la pudiéramos combinar con otras especies? Sí, por supuesto. Ella en un molinero o también un mortero como este tipo la podemos mezclar, digamos, con sésamo, con chía, moringa, que es muy alta en antioxidantes, la avena, que tiene mucha fibra también y además da una sensación de llenura. Entonces se pueden mezclar ambas y se agregan en ensaladas, en los batidos, y si vas a hacer panes y todo, entonces combinas todos esos beneficios en los alimentos. Ahora, ¿cuál sería la idea, Tatiana, de combinar? ¿Es para realmente tener mayor efectividad en cada una de ellas? O sea, con sus beneficios. Sí, definitivamente hay una mayor efectividad y como lo decía Hania, en realidad, por ejemplo, la mezcla con avena o con algún otro tipo de semilla parecida, sésamo, chía, ajonjolí, aporta muchísima mayor cantidad de fibra, digamos. Entonces nos ayuda aún más a la parte digestiva, a regular los niveles de colesterol y triglicéridos, porque por ese mismo tipo de fibra como que empaqueta esas pequeñas moléculas de grasa, digamos, por así decirlo, a nivel sanguíneo. Repasemos, teníamos avena, que recomendabas, ¿cuál otra, Hania? Moringa. Moringa, que es muy bueno en antioxidantes. Sabemos que es excelente en todo sentido. Chía. Chía, sí. ¿Y esta? Sésamo. Sésamo, entonces todas estas podríamos combinarlas. Sí. Y mezclarlas ahora sí. ¿Cómo? Porque mucha gente dice, ok, linaza, pero uno dice linaza, prácticamente la linaza en agüita y se acabó, ¿verdad? Piensa en el fresco de linaza. Eso es lo que te ofrezco, pero ofrezcámosle más alternativas, Tatiana, en combinaciones a la gente para que verdaderamente incluya la linaza en el día a día. Sí, definitivamente, Patri. Es muy versátil y se puede agregar a un montón de preparaciones. Entonces, bueno, como lo hablábamos anteriormente, la más conocida, que puede ser un batido. Correcto. ¿Verdad? En este caso con papaya, pero podría ser, por ejemplo, con fresas o con arándanos, que también nos ayuda, o con kiwi, por ejemplo, que nos ayuda también en la parte del estreñimiento. Por otra parte, tenemos un pancito de yogur y linaza, que ahí no solamente mezclamos linaza, bueno, ahí yo también agregué semillas de sésamo, semillas de girasol, ¿verdad? Y agregamos como un poquitito todo lo que se pueda de fibra para que nos ayude a la parte gastrointestinal, y aparte este pancito llena un montón, ¿verdad? Entonces con una rebanada ya queda uno satisfecho. Suficiente. Definitivamente. ¿Esas tortillas? Estas tortillas son hechas de linaza, meramente linaza y agua, exacto, y nos ayuda un montón con la parte gástrica. Luego tenemos galletitas de avena con linaza, que también puede ser una opción de snack o demás. Y por otro lado tenemos un pudín. Este es hecho con linaza, leche y banano y canela, que eso sirve perfectamente para un snack, llena un montón y es bajo en realidad a nivel calórico. Excelente, Tatiana, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Hania, muchísimas gracias. Entonces, a consumir linaza, ya saben lo bueno que es Ítalo. Después de... Así es, Pati, en este momento
años, nuestro maquillaje debe ser más cuidadoso, y cuando hablamos de nuestra base, la elección y aplicación tiene mucho que ver. Así que hoy tenemos a la maquillista Masi Lezama, que nos va a ir indicando cuál es la manera correcta y la elección correcta de la base. Masi, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Claro que sí, Vero. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación acá al programa. Y bueno, como les estaba explicando Vero, vamos a hablarles hoy un poquito sobre las bases de maquillaje, ¿verdad? Es importante considerar que cuando tenemos una piel ya mayor de 50 años, o en este caso que hablamos piel madura, ¿verdad? Que es el rango de personas que pertenecen a este tipo de piel madura, necesitamos aportarle a la base de maquillaje, o sea, al rostro, aportarle esos nutrientes, ¿verdad? Que ya la piel con el paso de los años ha ido perdiendo, ¿verdad? Entonces, dependiendo del efecto que queramos lograr, tenemos que conocer la textura de la base, ¿verdad? Ahora, Masi, por ejemplo, si mi piel tiene arrugas, líneas de expresión, ¿cómo elijo esa base para que me pueda camuflar un poquito y no que se me vayan a notar más, que a veces pasa cuando no elegimos la base correcta? Ok, en ese caso, Vero, yo siempre les recomiendo, ¿verdad? Lo ideal es que se cuiden su piel, ¿verdad? Con diferentes tratamientos, con sus cremas diarias, ¿verdad? Tenemos que tener una rutina diaria específica de cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, acá en la modelo podemos observar que ya la mitad del rostro lo tenemos maquillado, esta otra mitad aún no. Entonces, si queremos evitar esas arruguitas o irlas disminuyendo, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es tener una rutina de cuidado. Ahora, fijarnos en que la base de maquillaje sea una base que nos aporte esos nutrientes, ¿verdad? Conocer si la base es a base de aceites, si la base es, valga la redundancia, a base de aguas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces, de acuerdo a la necesidad que tenga la piel, así podamos atacar, ¿verdad? O disimular esa línea de expresión o esa manchita, ¿verdad? Masi, por ejemplo, si mi piel es seca, ¿qué tipo de base debería elegir? Ok, en el caso de las pieles secas necesitamos trabajar con bases que sean sumamente humectantes. Hay que entender la diferencia entre una base humectante, un producto humectante o un producto hidratante. Los humectantes están hechos a base de aceites esenciales, ¿verdad? O incluso pueden contener no solamente aceite, sino también ácido hialurónico y otras propiedades que le va a dar a nuestra piel esa necesidad, ¿verdad? Esa retención de líquido que ocupamos en una piel seca, ¿verdad? Entonces tiene que ser una base humectante a base de aceites, ¿verdad? Que contenga aceites. En el caso de las pieles que son grasas, más bien vamos a necesitar una base que sea hecha con agua, ¿verdad? Que su propiedad principal y que siempre armonicen los tonos, ¿verdad? Excelente, Masi, como siempre, un gusto tenerte acá en nuestra casa. Muchas y gracias. Muy valiosos esos El consejos. gusto es Gracias todo a nuestra mío. modelo también. Hasta luego, gracias. Hablemos de accesorios y sobre todo de layering, que está muy de moda, es la tendencia actual. Esta cantidad de collares que una se va poniendo en diferentes alturas, pero que sea la experta, la diseñadora Tatiana Vega, que hoy está con nosotros justamente para contarnos de qué se trata. Tati, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Patricia? Muchas gracias por... Todo dorado, piedritas celestes. Se vale combinar todo. Como les digo, es cuestión de creatividad. Esta, por ejemplo, es de piedra fósil y trae un dije de buena suerte, ¿verdad? Esta es una cadenita que es de la colección del Día de la Madre, de hecho, ¿verdad? Hermosa. Que traen los chiquitos y todo, y yo la combiné con una drusa. Entonces, eso, como les digo, es cuestión de creatividad y de ir jugando un poco con la tendencia. Y en este caso, por ejemplo, Tati, ya, digamos, uno pudiera decir, es más informal porque mezclamos colores, varios colores, ¿verdad? Exacto, pero si vos le quitas este collar, ya cambió totalmente el look. Totalmente. Si yo le quito ya es otro, ¿verdad? Totalmente otro collar. Entonces de eso se trata, como que la gente sepa que con tener 3, 4 collares ya ustedes pueden crear distintos outfits y ojalá que los tengan en distintas alturas. Claro, ahora hay mucha gente que digamos dice, ay, a mí me encantaría aprender a hacer bisutería, aprender a hacer joyas, ¿verdad? ¿Cómo empiezan? Vos que ya sos una experta, dales un consejo, Tati. Bueno, realmente hay mucha gente que no me lo cree, yo nunca he llevado cursos ni nada, o sea, eso fue totalmente empírica. Y es porque siempre he sido tilichera, la verdad, siempre me ha encantado todo esto y un día ahí
por mi mamá que me empezó a motivar, ahí me puse a inventar y ya después, y ya llevo como 12, 13 años en esto, entonces ya iba saliendo. Otra cosa, cuando hablamos de layering, por ejemplo, mucha gente se pregunta en casa, ok, ¿me puedo poner los diferentes tipos de alturas de collares? Si, por ejemplo, en el caso de Tati, perdona, que está con un cuellito redondo, ¿verdad? O tiene que ser cuello V, o tiene que ser muy escotado. ¿Cuál es la recomendación? Se puede utilizar varios estilos, o sea, si yo ando con cuello redondo, ojalá que las cadenitas queden más arribita, no tapadas, ¿verdad? Más arribita del cuello. Si ando un escote, por supuesto que se va a ver divina, ¿verdad? Porque va a lucir un montón las cadenas en capas. Si ando una blusita de cuello alto, también va a lucir un montón porque va a destacar. Me la pongo por fuera. Ok, ¿qué es el tip más importante? Que la blusa tal vez no vaya a, digamos, que no tenga demasiado estampado, que vaya, y que va a competir con eso. ¿Vos tenés algunos outfits? Sí. Veámoslos de una vez para que se vayan dando ideas en casita. Este es uno, si querés yo te lo sostengo y vos ponele lo que vos querrás agregarle. Que es una blusa totalmente, una camiseta casual, una t-shirt, que yo la combiné con este blazer como para hacer un look. Y ese, digamos, por ejemplo, vos le pones este collar y tal vez uno más gruesito, digamos, como este, que tiene un cierre muy lindo. Ponéselo ahí, ¿verdad? Sí, y ya va creando, ¿verdad? Ya va cambiando totalmente el correcto. Look, aquí se trata de verdaderamente uno ponerse a jugar con todo exactamente, esto. Sin tener miedo, ¿verdad? Sin miedo ya cambia totalmente el look, totalmente. ¿verdad? Y ya usted hace que una camiseta normal que tengamos ahí en la casa sea un look distinto. Algo más sofisticado, por decirlo de alguna manera. Luego, acá les traje otro ejemplo de una blusita que es asimétrica. Sí. ¿Verdad? La gente a veces piensa que por ser asimétrica no puedo utilizar cadenitas. Correcto. Y sí se puede, nada más hay que tener cuidado de que la blusa no tenga mucho detalle y mucho, ¿verdad? Porque si ya tiene como una flor o algo así, ya va a competir. Claro. Entonces aquí sí se puede utilizar, pero tal vez un par de cadenitas estilo choker, más pegadas al cuello. Como las ¿verdad? 2 primeras que vos tenés. Exactamente, más pegaditas al cuello. Entonces ahí digamos algo como de perlas, y tal vez combinarlo con una más delgadita y ya crea totalmente un look distinto. Look diferente, totalmente de acuerdo. Ok. Y esta que es una clásica. Una camisera. Una camisera que es como que todas tenemos que tener, ¿verdad? Yo ese me lo imagino con y pienso que se vería divino. ¿verdad? Divinísimo, ¿cómo no? Además, y si le involucramos las perlas, aún más espectacular, porque le hace, ¿verdad? Juego totalmente. Yo pienso que con eso se vería súper lindo y esa blusa que es totalmente básica ya se realza. Ahora te voy a decir una cosa, si uno se pone por ejemplo unos jeans, perfectamente igual le podríamos dar vida y color. Totalmente. Con esta turquesa celeste. Vea este que también es divino. También. Este es espectacular. Es que el blanco se presta para todo. Y sabe que es muy bonito de este. Que, bueno, yo trato de hacer también los accesorios que sean versátiles. Este que es más largo. Se utiliza como pulsera también. Usted se lo arrolla en la mano, y se utiliza como gruesas, así, una pulsera gruesa. Entonces también... Bueno, vos estás llena de pulseras, sí, no le digo que yo soy tilichera. Pero me fascina, me encanta. Yo soy tilichera. Y saquemos la de lunares, porque de repente mucha gente dice, ay no, mi blusa es estampada, a lo mejor no se va a ver tan bien. Y esa la traje porque es el tema del escote, ¿verdad? Y el escote perfecto. Este es un escote, entonces cualquier cadenita, ya si ustedes quieren, como usted dice, si no quiere arriesgarse mucho con el color, puede ponerse este negro perfectamente. Jugando, pero si ya es alguien como más arriesgado, ¿verdad? Más atrevida. Vea, usted le pone color y resalta totalmente. No importa que tenga puntos, la cosa es jugar con los contrastes. Un tema muy importante es que a veces la gente piensa que si yo ando una blusa azul, tengo que ponerme aretes y accesorios azules. Eso no. Entonces la idea es eso, como que la gente sepa contrastar, sepa jugar con los colores, y yo siempre les digo que busquen en internet el círculo cromático, que sirve montones para eso, para que aprendan a jugar. Darnos ideas y a poder jugar tranquilamente. Ahora, vean una cosa, porque Tatiana, por ejemplo, hoy se vino con 3 largos de collares, ¿verdad? E incluso respetó el hecho de que subieran, digamos, como ya nos recomendaba el escote. Pero mucha gente se pregunta, bueno, si yo me pongo los layerings, este montón de collares de diferentes alturas, ¿qué aretes uso?
Y Ok. vos estás con argollitas Sí. que mucha gente no se atreviera porque dicen, no, me voy a poner chiquititos para que no compitan con el collar. Sí, de hecho, lo que es el tema de los layering, se utiliza montones con argollas, que es como la tendencia ahorita. Ok. Entonces yo les traje como ejemplos, ya va dependiendo de qué tan arriesgadas sean, como les digo, ¿verdad? Claro, Están claro. este tipo de argollitas, estas son más grandes, Divinas. hay más pequeñas. O sea que la tendencia va en cuanto a usarla, además, atreverse con, Sí, con sí, argollas, claro. Tati. Igual, si usted es más conservadora, Sí. ¿verdad? Puede ser aretitos como estos, ¿verdad? Exacto. Son más pequeños. O este de aquí, ¿verdad? Estas trucitas Sí. que le van a todo. Y ya, si es más arriesgada, como le digo, ya dependiendo de la persona, están estos mandalas. personalidad. Es que es personalidad, sí. Y están estos mandalas que son súper lindos, que yo siempre trato de decir que tienen que tener colores básicos, ¿verdad? Ajá, ajá. Blancos, colores nude. Si usted me pregunta, la gente a veces piensa que yo tengo montones y montones de pulseras y a mí me encanta siempre tener accesorios en tonos así porque me Para van que le con vayan todo. a todo y que sean Entonces, rendidores, claro. el tema de estos layering también sirve con eso, o sea, es una tendencia que casi que todo es como dorados, perlas, como toques de color, pero muy, ¿verdad? Muy leves, entonces va con todo. Tati, demasiadas gracias. Me Con encanta mucho la gusto. propuesta y me encanta que ojalá ya en casa se pongan así a hacer los contrastes y los saltos de collares para estar muy en tendencia. Y pueden practicar ahora que estamos en casa. No, y lo hay tiempo. Sí, no, y lo importante es que, bueno, en Tabisud nosotros le personalizamos, ¿verdad? Ah, bueno, mejor. A las mamás ahorita para el Día de la Madre o digamos que me dicen, bueno, a mí me gustó ese collar, pero quiero que me lo porcelanicen con el Padre tres chiquitos, Nuestro. bueno, Ajá. con otros motivos Sí, o con cuántos lo hijos que tengo, quiero, o lo que exacto. fuera. Entonces Ok. ahí nada más nos escriben y nosotros con todo gusto les ayudamos. Gracias, Tati, que pases un feliz día. Igualmente, gracias. Perito. Mucha atención porque Baigón, la marca de insecticidas que te da la máxima protección contra mosquitos y cucarachas, ahora tiene nueva imagen, eso sí, y la misma protección efectiva contra todo tipo de insectos a tu alcance. Está increíble. Baigón, máxima protección confiable contra mosquitos y cucarachas. Baigón Casa y Jardín contra moscas y mosquitos. Su fórmula a base de agua mata mosquitos en segundos y sigue matando hasta por 7 días. Es ideal para dentro y fuera de tu casa. Baigón Ultra Verde, el especialista contra las cucarachas. Las mata más rápido y hasta por 6 semanas. Baigón, máxima protección confiable contra mosquitos y cucarachas. Y las plantas colgantes están viviendo su mejor momento, es una excelente terapia y cuando estamos estresados nos transportan a otro lado y además vean cómo se ve de bellas. Juan Andrés Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Ítalo? Me gusta Ahora, estar nuevamente aquí con ustedes. Vean las bellezas que tenemos. Así es. Para un segundo piso, usted agarró esta jade que tiene jades hasta de 6 metros. Cuénteme un poquito de esta jade. Claro, correcto. Esta es una especie que su crecimiento es acelerado. Inclusive hay que tener cuidado porque, como te mencionaba, pueden crecer hasta 6 metros, entonces hay que estarles dando un mantenimiento o volviéndolas a enrollar dentro de la misma planta, ¿verdad? Pero sí, como mencionabas, esta es una época pues, interesante y es una época en que nos favorecen para muchas de las plantas colgantes la época del invierno. Aún así no debemos de perder de vista que no todas las plantas son iguales, ¿verdad? Así es. Siempre tenemos que pues, identificar muy bien qué planta tenemos para saber si nos puede funcionar. Ahora, vea este cactus colgante. Yo hasta ahora veo esto y vea las flores, la belleza que tiene aquí, hombre. Es correcto, es correcto. Esta es una variedad importante y detallar, digamos, todas las plantas, como te decía, tienen cuidados diferentes. Esta, una de las particularidades es que cuando en nuestros hogares encontremos un lugar que a la planta le favorece, o sea, que la planta está bien, dejémosla ahí. Ajá. Dejémosla ahí porque esa es una planta frágil y al tacto, entonces tener cuidado con algunas aves o con niños, ¿verdad? O sea, es una planta muy chineada. Muy chineada, sí, hay que disfrutarla, ¿verdad? Porque es muy frágil y se quiebra con facilidad, ¿verdad? Ahora, vea por favor este espectáculo, este es el famoso rosario, ¿verdad? Ese es el muy famoso rosario, correcto. Es una planta cuyas características o cuidados las personas a veces le tienen un poquito de miedo, ¿verdad? Pero
Básicamente, como te decía, es no porque en este momento tengamos todas estas colgantes juntas, quiere decir que en nuestra casa puede ser que estén todas igual, porque hay algunos factores que hay que analizar. O sea, por ejemplo, la humedad, no todas van a necesitar la misma humedad, la cantidad de luz. Entonces, ese rosario en particular, ¿verdad? Necesita luz en la mañana, un par de horas en la mañana y cuidar la humedad. Ahora, si quiero un hijito de rosario, ¿qué agarro para sembrar esto? Ok, prácticamente, o sea, es sencillo, pero las personas dicen, no es que es sencillo, es que es la mano, ¿verdad? Ajá, pero a veces ajá. es un poquito de las dos cosas. Es simplemente cortar trocitos de él y colocarlo sobre la tierra. Vamos, es una planta que es pegadora, pero es lenta, ¿verdad? Entonces podemos tenerla en nuestro hogar, podemos sacarle hijos, pero también hay que aprender a ser pacientes. ¿Cuánto tiene este rosario? Esta tiene aproximadamente como unos 6, 8 meses. Hombre, y del espectáculo el cacho de venado. El muy famoso cacho de venado también, que yo creo que en todas las casas, por ahí las personas han ido sembrando un hijito. Y ahora que vemos el cacho de venado, una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es cuando queremos tener una planta colgante, una planta para exteriores, es analizar muy bien el tipo de maceta. Porque, por ejemplo, aquí estábamos viendo algunas macetas, pero el cacho de venado, lo ideal es que no sea una maceta sólida, que sea una maceta de fibra de coco, dicho de alguna manera, porque él va a ir absorbiendo la maceta. En ese caso, ya el cacho de venado casi que absorbió por completo la maceta. No se ve la maceta no ya. No se ve, correcto. Entonces, es importante identificar en qué tipo de maceta puedo colocar la planta que yo desee, ¿verdad? Este es muy importante porque este puede ser en interiores o lo pongo afuera. ¿Qué ocupa el cacho de venado? Ok, el cacho de venado sí requiere bastante humedad, ¿verdad? También lo que requiere es que no esté siendo golpeado por mucho viento, pero indudablemente hay épocas en que cuando la planta está bonita yo la quiero tener dentro de mi casa, para exhibirla, para poderla disfrutar, entonces claro que la puedo tener. Perdón, ¿esta mechudita cómo se llama? ¿Cuál Esta es esta? es una de las familias también de las suculentas. Qué belleza, hombre. Es una planta muy fuerte, tiene la particularidad de que igual cada pedacito que se me quiebre, de una u otra manera yo lo puedo volver a resembrar en esa o en otra maceta. Con solo agarrar un pedacito, lo pongo encima y ya pegó, digamos, llamémoslo así. Sí, es muy pegadora, ¿verdad? Y es una planta que cubre, ¿verdad? Entonces prácticamente me va cubriendo la maceta y se me hace como un adorno en sí, la planta, ¿verdad? Y ya esto está cubierto. Vea, si yo la veo desde aquí, ya no se ve la maceta. Correcto. Hombre, qué belleza. Mi mamá tenía estos helechos, pero se le enfermaban. Llegaba como un tipo de polilla blanquilla. Ajá. ¿Qué pasa si se meten esas polillas ahí? Yo no sé si son polillas, ¿qué son eso? Ok, no, ahí lo importante, como te decía, en el caso de los helechos, es estar midiendo desde la intensidad de luz, así como la humedad, y aplicar regularmente algunos fungicidas, aplicar regularmente algún paquete de nutrición, ¿verdad? Que nos ayuden a que la planta, o sea, no solo con agua, sino que también de una u otra manera la chiniemos. Vea, este es un espectáculo. Así Es tenía correcto. el pelo mi tía. ¿Verdad? ¡Qué vacilón! ¿Cómo se llama esta? Esa es otra suculenta también. Y es una planta que ya cuando ella va creciendo tupe muchísimo. ¡Qué belleza! Y de igual manera, cada uno de los pedacitos pueden convertirse en una planta nueva, ¿verdad? Nosotros en el vivero lo que hacemos es que, así como reproducimos muchos, también nos gusta tener plantas grandes para que las personas puedan ver cómo pueden llegar a ser, ¿verdad? Ahora, hay gente que es muy chapa, digamos, si usted le vende una de estas, usted va a la casa y le dice, no, señora, venga, yo se la chineo, yo llego. Claro, no, como te decía, lo más importante es que cuando yo compre una planta, sea nosotros o sea en el vivero de su preferencia, es que pregunte todo lo que usted necesite saber sobre la planta, porque no se vale que yo compre algo y se me muera al mes porque no me dieron todas las indicaciones. Entonces lo más importante es conocer todas las características. Esto es una obra de arte, Andrés. Exacto, Esto la es begonia. una obra de arte. Ajá. ¿Ves? Como te decía, de igual manera, esta es una planta, una maceta de fibra de coco, y este tiene un detalle particular. Si vos lo notás, esta fibra de coco tuvo que haber sido forrada con sarán. Y es porque las macetas de fibra de coco tienen una particularidad. Yo creo que a muchos nos ha pasado Aquí en las se casas. puede ver. Número 1, se los roban los pajaritos para hacer los nidos. Número 1. Y número 2, se va pudriendo. Y se chorrea el agua. También. Ajá. Entonces, este tipo de macetas, una medida de protección a veces es forrar antes de la fibra de coco con sarán, ¿verdad? Y vos decías algo muy valioso, se chorrea muy fácil. Entonces, este tipo de maceta, a diferencia de estas otras sólidas, hay que estarle dando más agua, ¿verdad? Porque ellas
liberan el agua con más facilidad. A mí me llama la atención estas que tienen la hojita fina. Yo siento como que se quiebra o se me va a quemar la hojita. ¿Cómo es el cuidado de estas que son tan finitas? Ok, ¿verdad? sí, la uña de gato, como te decía, o sea, ellas lo más importante es que las coloquemos en un lugar donde no estén chocando contra nada, ¿verdad? Tal vez aquí ahorita por la presentación están un poquito juntas, pero lo ideal es tenerlas en nuestro hogar. Que tengan su espacio, claro, que se luzcan. Porque ¿qué es lo que pasa? Que en época de verano el viento va a hacer las macetas y las va a golpear, ¿verdad? Y eso generalmente va a estar haciendo que se nos quiebren las hojas o que se nos maltraten de estar rozando contra otras cosas. Hagan un acercamiento aquí para que vean la uñita de gato ahí donde se ve. Correcto. Perfecta, ¿verdad? Correcto. Estas son de los detalles que también tenemos que medir, por ejemplo, si tenemos niños en la casa. Claro que sí. O sea, esto es un tipo de planta hermosa para tener colgante, pero si tengo un bebé o si tengo un niño, mejor la tengo en un espacio más alto para que no se nos vaya. En mi casa eso no entra, hombre. ¿Cómo se llama esta? Ok, este es otro helecho. Qué belleza. ¿Verdad? Si vos podés ver, este es un helecho muy viejo, este tiene aproximadamente como unos 10 años, donde ya también absorbió por completo la maceta y su misma raíz va haciendo la maceta. Qué lindo. Entonces aquí ya la fibra de coco desapareció, Totalmente. pero su misma raíz se va entrelazando y eso genera una maceta natural. ¿Cuántos años puede vivir? Pues esta tiene 10 años. ¿Cuánto más puede vivir? No, montones, porque, o sea, hay algunas partes de la planta que va falleciendo, pero van naciendo nuevas, ¿verdad? Entonces, muy dentro de ella, o sea, hay raíces ya muertas, pero, o sea, se siguen amarrando, ¿verdad? Entonces, o sea, la planta sigue. Cuidados importantes, como te decía, es medir la luz, medir la humedad, que no se esté golpeando contra otras cosas, ¿verdad? En invierno, por lo general, los helechos están muy bonitos, es tirarles más ojo en verano a ese tipo de helechos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Con todo gusto. Qué espectáculo. Y si alguien quiere uno de estos, pues que lo llame. Por favor, en Rocaverde estamos deseosos de poderles atender y poderles servir. ¿Estás bueno para el chile? Más o menos. Pues les cuento que después del corte vamos a hablar del chile tico que está triunfando en Hollywood. Así como lo escucha. Ya volvemos. Esta es su casa. La Casa de Giros. A continuación. Vean ese diseño de mascarilla que tiene usted en pantalla. Es creación de la diseñadora Jessica Pereira, que nos acompaña en esta mañana. Jessie, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y este es un diseño exclusivo para hombre, Pashman. ¿Por qué nace este diseño y cuáles son las ventajas que tiene, Jessie? Bueno, primero que todo, buenos días. Gracias por la invitación. Y no sé si recuerdan, hace poco yo había venido a mostrarles lo que era Pashbit, que fue mi primera creación de mascarillas un poco más a la moda, un poco más fashion, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que no les fue tan atractivo a los hombres, porque tal vez por los estampados, no tanto el diseño, sino los estampados como que los veían muy femeninos. Entonces, la verdad, pasé noches y días pensando qué podía modificarle o qué podía hacer nuevo para que fuera más atractivo para el hombre. Ahora, ¿cuáles son esas ventajas que tiene? Podemos verlo en el maniquí, Jessie. Por ejemplo, este tipo de mascarilla, si podés mostrarlo ahí, ¿qué es lo que lo hace más atractivo para el caballero? Bueno, primero me di a la tarea de elegir unos colores un poco más atractivos para los hombres y además elegí un material que se llama Army Magallanés y por dentro viene con un filtro protector, tiene un orificio para meterle un filtro protector para que tenga mejor uso durante esta pandemia, ¿verdad? Además viene forrado con una tela semipermeable, antifluidos, entonces creo que al hombre el hecho de amarrarse un poquito atrás como es más femenino. Jessie, ¿podríamos mostrarlo? Bueno, aquí lo tenemos también, sí, como para que enseñes cómo es que funciona, por qué tiene esta capa que cae, además, cuáles son esas ventajas. Es muy importante. A mí mucha gente, yo también hago mascarillas normales y mucha gente me preguntaba, para los que tienen mucha barba, que si no pensaba diseñar algo para los barbudos o los hombres sabemos que tienen la carita un poco más cuadrada y entonces tal vez las mascarillas normales les quedaban un poco ajustadas. Entonces, bueno, de ahí surge Pashman, después de Pashbit y si ven por acá tiene una banda ajustable, esta no molesta las orejas, que creo que es algo también muy incómodo para la hora de andarlas. ¿Dónde queda, Jessie? Queda arriba de las orejas, justamente detrás de la cabeza. Entonces, además de que sea una banda elástica, tiene un ajuste que permite que no quede ni floja ni tan tallada, sino justo, exactamente a tu que el cabeza. hombre lo pueda ajustar a donde le quede más confortable. Correcto. Y en la parte de atrás tiene velcro también, para los que tienen el cuello un poco más ancho, más delgado, o si andan en moto. Eso queda a nivel de cuello. Exactamente. Entonces ahí, digamos, lo pueden ajustar a diferentes
Sí, depende de qué tal, porque del vamos grosor a lo del mismo, cuello. ¿verdad? Hay hombres que tienen el cuello más gruesito, que son más cachetoncitos también. Correcto. Y eso entonces se adapta mejor. Correcto. Lo que pasa es que las mascarillas normales tienen un tamaño estándar. Tal vez pues si las mandan a hacer personalizadas les modifican el tamaño. Pero estas bandas y este velcro permite que se ajuste a cualquier tipo de cuello Jessy, y cara. Podemos hacer el cambio y utilizar el maniquí Sí, claro. para que lo vean en pantalla. Cómo es que funciona, qué tan fácil es. Vean ahí. Lo quito juntos rapidísimo. Sí. No sé si vamos a hacerlo de nuevo, nada más de así. Ahí Más está. despacio. Exactamente, para que vean qué práctico. Y es cierto, para ciertos varones que tienen barba, que necesitan una protección extra y el tema de comodidad, esa se vuelve una excelente alternativa. Y ahora, en el tema de protección hablabas de una tela especial. Correcto. La tela de adentro es una tela antifluidos y tiene un orificio en el cual le insertamos un filtro de polipropileno y poliéster. ¿Ves? Esta tirita justamente nos pasa por encima de la... Ahí nos está tapando un poco los ojos, ¿verdad? Sí, porque obviamente nos el resbala. maniquí, nos ajá, resbala. sí, por el tipo de Pero material. esta banda elástica, usted se la acomoda donde no le incomode, ¿verdad? Y lo más importante, como te decía, creo que la queja constante de las mascarillas es que nos hacen las orejas hacia adelante. Sí, y a los hombres no les gusta cómo se ven, eso es cierto. Y no se ven mal y además al rato ya duele. Entonces, bueno, la idea era dejar libre las orejas y que esto tuviera un ajuste perfecto para ellos. ¿Y Jessy se sostiene bien? Sí, porque es elástico. Entonces se ajusta. Por Correcto. ejemplo, yo he visto muchos repartidores y que con el casco y todo también es un poco incómodo. Sí, exacto. Ajá. De igual forma, para que no se tenga que quitar el casco, nada más bajan el elástico y se la bajan ahí. Y ahí ya se Que queda eso es muy ajustado. importante también, ¿verdad? Ahora, hablábamos de colores, de estilos, Ujú. ¿verdad? ¿Qué colores estás utilizando? ¿Hay estampados o por qué apostaste en este diseño? Bueno, en este caso yo aposté a los colores neutros porque los hombres son un poco más básicos en elección de colores. Y además busqué colores que fueran atractivos para ellos. Entonces tengo 4 colores disponibles: negro, azul, beige y gris. Ok. ¿Cuál utilizamos primero? ¿Era la El negra beige, la que tenía el- puesta? No, el era el beige, beige. ajá. Tal vez podemos colocar el negro, porque yo sé que esto es uno de los más buscados, me imagino, El por negro los hombres. definitivamente es el color que más me han pedido. Apenas tiene una semana en el mercado. Y ya está. Pero ya, ajá, el negro es el color que más piden. Ahora, Jessy, vos hablabas de que se personalizan. Vos los haces por tallas, en función de las medidas, digamos, tomás las medidas. ¿Cómo las elaboras? Bueno, esta es una medida estándar. Yo creo que le queda mucho prácticamente a cualquier persona. Sin embargo, como te decía, hay personas que tienen más barba, entonces lo único que se hace es modificar esta pieza para que sea un poco más amplia. Para que sea más Sí, esta es cómodo. una talla única, Ajá. pero yo soy la que patrono y yo soy la que hago todo el diseño, entonces se puede modificar. En función, sí, porque tal vez lo que hablábamos, ¿verdad? Depende si tengo cachetitos, Sí, si tengo y hay un barbas poquito muy- más muy abultada. largas. Ahora, la bandita ajustable, ¿qué tan ajustada debería de quedar para que no me resbale, ¿verdad? Pensando en el cabello de los Creo hombres y que demás. más que todo no es que resbale, sino que no se abra esta parte, ¿verdad? Que es lo más importante, que nos cuide lo suficiente de este costado. ¿Podés mostrarlo, Jessy, en el maniquí? El ajuste también. Sí. ¿Y dónde se queda? ¿Dónde es que se ajusta? No sé si se ve por ahí. Bueno, esto es una banda de 55 centímetros y tiene una piecita como se ajustan los tirantes de mujer. Ah, ok. Y esa piecita es la que nos permite que nosotros podamos ajustar el elástico hasta donde sea necesario. Y eso en función de la comodidad y de que Correcto. quede... Lo más Ok. importante, además de todo, de la limpieza, ¿verdad? De que hay que lavarlo también, el filtro se tiene que botar, es uno por día. Yo estoy ahorita con una oferta de que regalo 30 filtros con la primera compra. Quiere decir que esto les asegura un mes de protección, pero hay que estarla lavando de igual forma como cualquier pieza, de uso ¿verdad? diario. Sí. Jessy, ¿puedes ajustarla donde debería quedar solo para...? Lo más importante, Ajá. que no les quede difícil aquí en la hora de las orejas, ¿verdad? Y que esto nos quede completamente cerrado. Lo más importante es esto, Sí. que Es- nace por esa necesidad de que algunos De que no nos hombres jale las le orejas. estaba quedando, incluso Ajá. no le estaba sellando bien la mascarilla, Sí, ¿verdad? correcto. No cerraba bien. De hecho, bueno, basta con ver en redes sociales las quejas de tal vez de gente que vende mascarillas que o que son muy grandes o que quedan muy pequeñas, o ir a la calle y ver a la gente cómo anda realmente mascarillas muy pequeñas o mascarillas que se les abre mucho esta parte, y yo digo, pues eso no les cubre nada realmente. Ahora, ¿estás diseñando también para niños
¿O esto es exclusivo para adultos? Bueno, así como las Pashbit también, hay una opción para niños un poco más pequeñas, y en el caso de las Pashbit de niños son con estampados un poco más infantiles. Ok, pero si tienes también Sí. ese producto en Sí, función de correcto. la necesidad más allá de los adultos. De hecho, es muy cómodo para los niños porque creo que a ellos les incomoda cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Sí. Pobrecitos, por estar tan chiquititos, pues Sí, como que no no. entienden la situación. Pero sí es muy cómodo y además creo que se ve bonito. Es que no es solo pensar en la calidad del producto, sino que también tiene que tener el plus de que sea bonito, que sea atractivo a la vista y que sea funcional, lo más importante. Sin Eso es lo duda. más importante. Jessy, muchas gracias. Con mucho gusto. En buena hora este emprendimiento. Muy amable, Jessy. Gracias. Y vean qué pecado lo que le pasó a Katherine. Duró 5 años ahorrando, comprando vestido, intentando comprar un boleto de avión para su luna de miel. Se vino la pandemia y tuvo que posponer absolutamente todo. El chile picante, sobre todo en Chilera, es una de las comidas más tradicionales en muchos países del mundo. Le da ese toque especial a los platillos. En Costa Rica, cada persona tiene su receta preferida para una buena chilera. Brócoli con pepino, zanahoria, vainica, y les echa chile panameño. De su buena cebolla, su chile, zanahoria, coliflor, los ajos, laurel, otra clase de condimentos que le echan también, hay jengibre. Una chilera costarricense llegó hasta las manos de una superheroína, la Capitana Marvel. La actriz ganadora del Oscar, Brie Larson, participó en un programa estadounidense, Hot Ones, donde el invitado tiene que comer distintas clases de chiles. Aquí se puede apreciar donde en una alita, la famosa actriz prueba la chilera nacional. Quiero ser valiente, pero me da miedo. Véanme, me estoy abrazando a mí misma. Esta chilera costarricense, sin duda, impresionó a la valiente Capitana Marvel. Una prueba más del sabor y la potencia del chile nacional. Bueno, y ese fue el chile que llegó a Hollywood. Y es que qué nivel de chile. Ahora sí vamos a hablar de Katherine, que ahorró 5 años, compró un boleto de avión, se compró el vestido, vino la pandemia y tuvo que posponer su luna de miel. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana, 8 en punto. Los queremos mucho. Yo soy Katherine Lizano y este año iba a casarme. Mi esposo me había pedido matrimonio en diciembre y por la situación del país que está del COVID, ha arruinado muchos planes, incluso mi matrimonio. ¿Cuándo se iba a casar? El 17 de octubre, por la Iglesia Católica. Había reservado lugar. Ya tenía su vestido, el fotógrafo y hasta el DJ. Pero Katherine no contaba con la pandemia. De hecho, teníamos los ahorros para ya poder concluir esto, pero pues se tuvieron que tocar y ahora toca empezar de cero. Bueno, me iba a casar aquí en el Parque Diversiones. Ya teníamos el vestido y pagamos una parte de lo que era la fiesta. Katherine y su pareja habían invertido 2 millones de colones en gastos para ese día soñado. Además de eso, tenían ahorrado un dinero para la boda, pero lo ha tenido que gastar poco a poco debido a que su trabajo como estilista ha bajado considerablemente. Y lograr eso. ¿Y tenían fecha? Sí, el 17 de octubre. Yo pienso que tal vez en julio o en octubre del otro año, porque ya ahora hay que empezar a ahorrar otra vez. Así que está ahorrando porque está decidida a casarse y nada ni nadie le va a quitar esa ilusión. Yo voy a seguir adelante y en el momento que Dios quiera, para todo hay un tiempo, entonces yo no me estreso por eso. O sea, ni una pandemia va a evitar la boda. Exactamente, ni una pandemia ni nadie.